buenas noches, El Salvador. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión, y esta noche estaremos abordando temáticas de coyuntura, de actualidad. Conversaremos con nuestros panelistas precisamente sobre los resultados que se han dado en aquel país del norte, donde Donald Trump supera a Hillary Clinton y es el presidente electo de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se viene a continuación? ¿Realmente va a cumplir todas las expectativas, toda la plataforma electoral que les planteó a los ciudadanos de aquel país del norte? Conversaremos acerca de la instrucción con detención y congelar las cuentas, es lo que determinó la jueza Cuarto de Paz de la jurisdicción de San Salvador en el caso del expresidente Elías Antonio Saca. Y esta noche en la Asamblea Legislativa ya es un hecho, porque los 550 millones para aprobación del gobierno central, tanto de la derecha para darle los votos, ya es prácticamente un hecho. En segundo, vamos a conversar sobre este tema. Antes, acompáñenos a la pregunta que le planteamos y que colgamos en nuestro muro para que usted participe activamente, como todas las noches, en este programa. Dice así: tras el acuerdo de responsabilidad fiscal entre Arena y el gobierno, ¿cree que es un paso para eliminar la polarización política que existe en nuestro país? Un 20% no cree, porque dice que sí, y un 80% dice que no. De 219 votos sin haber iniciado la entrevista, permítanos, señores, saludar gentilmente a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de esta, su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida esta noche al doctor Oscar Godoy. Doctor, muy buenas noches, un placer, gracias por acompañarnos. Saludos, que tengamos buena noche. Así debe ser. Bueno, déjeme comentarle rápidamente que el doctor Miguel Fortín Magaña no nos va a poder acompañar porque tenía un compromiso personal. Y el doctor Dagoberto Gutiérrez, a saber, si usted lo mira, por favor, coméntele que esta noche nos iba a acompañar acá. Dago es Dago. Señores, iniciamos con esta entrevista planteándoles a ustedes el tradicional collage de noticias que articulamos previo a iniciar conversando con nuestros invitados, y son las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Me desplazo, arrancamos, producción. Dice así: logran acuerdo para ley de responsabilidad fiscal, marco de aplicación y 550 millones de dólares. 6 policías y un soldado asesinados en 9 días de noviembre. Fiscal General confirma amenazas a policías, jueces y fiscales. Fiscalía, embargo de cuentas a exfiscal es por sospechas de lavado de dinero al señor Luis Martínez. Defensa de Saca apela a detención decretada por la jueza este día. Embajadora de Estados Unidos: siempre hay incertidumbre durante una transición de esta naturaleza. Embajadora de los Estados Unidos reitera ayuda a El Salvador tras las elecciones. Obama se muestra alentado por su conversación con Trump y le desea éxito. El Salvador espera fortalecer relaciones con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Canciller pide calma a salvadoreños que residen en Estados Unidos. Y con esa noticia nos incorporamos. Doctor Godoy, hablemos quizás de la última noticia que ha acaecido en nuestro país. Si le parece, arranquemos
con cierta votación que se ha llevado al interior en la Asamblea Legislativa. Voy a compartir datos muy genéricos de los cuales hemos tenido nosotros en nuestra sala de redacción. Y es que se aprobaron 550 millones de dólares, 307 mil van a ser para deuda a corto o a largo plazo, 82 millones van a ser para transferencia del FODES de los meses de octubre, noviembre y diciembre. En enero, a saber cómo le vamos a hacer. 65 van a ser para el pago de remuneraciones para finales del año 2016. 50 van a ser para la cancelación del requerimiento de pagos con prioridad a pequeños y medianos proveedores. 46 para el subsidio del consumo de energía eléctrica. Esto hace un total de 550 millones de dólares. ¿Qué opinión le merece? Uno, a que hayan arribado a ciertos acuerdos, obviamente exigiéndole varios actos como la ley de responsabilidad fiscal que corten la grasa del Estado y que rindan cuentas de otros empréstitos que les han aprobado en el pasado. Pero adicionalmente me llama muchísimo la atención porque fue la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador los que dijo que era lamentable que no se podían poner de acuerdo los partidos políticos. ¿Su opinión? Bueno, comencemos diciendo que 550 millones de dólares facilitados por Arena al gobierno son un triunfo para el FMLN. El FMLN inició desde hace varias semanas una estrategia fuerte de culpar a otros por su mala gestión de recursos. Culpó a la Sala de lo Constitucional, culpó al Fiscal General de la República, culpó a Arena, y es una estrategia que le funcionó, porque Arena al final terminó haciendo la gran concesión, una concesión que tiene el sabor dulce de que se pueden pagar cosas en lo inmediato, pero también al interior de Arena causa una sensación incómoda en diferentes grupos, porque hay grupos al interior de Arena que pujaban porque no se le diera ni 5 al gobierno, porque el gobierno mientras pedía dinero maltrataba a Arena. Otro grupo decía que había que darle, pero que poco, ¿verdad? Y otros que simplemente se unían a cualquiera de las causas que fuera teniendo mayor número de apoyos en este proceso de negociación. Una negociación débil que no es más que una transferencia de recursos, porque yo particularmente no creo que el FMLN vaya a cumplir las condiciones. No porque el FMLN sea malo, sino porque es costumbre del FMLN no cumplir las condiciones cuando se trata de pedir dinero y comprometerse a cambio. El FMLN tuvo la capacidad de hacer una emboscada política a Arena. Arena termina resolviéndole un problema, lo cual es paradójico porque financia la causa del enemigo, la causa del adversario. Pero así es la política. Yo espero que quizá la lógica de Arena sea de que si damos hoy, más adelante, si gobernamos, vamos a necesitar recursos y el FMLN va a estar forzado quizá a apoyarnos. En todo caso, 550 millones de dólares es bastante. No dudo que de aquí a marzo el FMLN va a estar pidiendo más dinero, comprometiéndose a más cosas sin haber cumplido las anteriores, y con la contaminación dentro de poco de que ya habrá una jornada electoral en marcha. Uno de los requisitos, doctor Godoy, que exigió no solamente Arena, porque también estaban representados los otros partidos de la derecha negociando de cara con el gobierno, es que primero se respetara el escalafón, que no se ha cancelado. Segundo, que se tomara en cuenta para el ejercicio fiscal del 2017 el pago de pensiones y adicionalmente el de intereses, algo que no se había hecho, pero la ley de responsabilidad fiscal. Mi pregunta para usted es, ¿qué le haría pensar al partido Arena que en esta nueva edición en efecto le van a cumplir cuando el pasado simple y sencillamente ya le habían endosado
su buena voluntad por la ley de responsabilidad fiscal y nunca lo cumplieron. Por eso digo que era una emboscada, ¿verdad? Una emboscada donde los negociadores de Arena no tuvieron, digamos, la capacidad de plantearse una estratagema capaz de revertir el envolvimiento táctico que le estaba haciendo el FMLN. Lastimosamente en el equipo negociador de Arena falta un poco de madurez, y no me refiero a la madurez que dan los años, ¿verdad?, sino que la madurez que da la experticia de hacer negociaciones de este tipo, que son negociaciones duras, ¿verdad? Pero que también es posible lograr concesiones simétricas. Quizá 550 millones a cambio de un compromiso serio del gobierno de reducir el despilfarro, de hacer que los gastos superfluos del gobierno se reduzcan, de suspender o dejar en suspenso los viajes innecesarios en primera clase, de reducir al máximo todas las cuentas que encarecen la gestión pública, pero que son inocuas en cuanto a resultados en servicios para la gente. Doctor, ¿realmente el gran ganador es el FMLN o es los diferentes partidos políticos? Y le planteo la pregunta en este sentido, porque los rubros están claros, es decir, aquí no hay plata que se vaya a perder, número uno, y número dos, recuerde que aquí va esta plata para el FODES, para todos aquellos alcaldes que han andado, para muchos como héroes, para otros simple y sencillamente como instigadores, depende de la semántica y del lugar en el cual usted se encuentre, y van a recibir plata. Y los alcaldes hay de todos tipos, colores y sabores, más aún cuando tienen consejos municipales plurales donde están representados todos los partidos políticos. ¿No cree que lejos de que sea verdaderamente un triunfo para el FMLN, queda en evidencia una negligencia, impericia, desconocimiento, y que han tenido que irle a tocar la puerta, particularmente a Arena, para que les tire un salvavidas? Si es que me refiero a eso. Arena no debería estar pidiendo o exigiendo que le paguen el FODES. El FMLN tampoco debería estar pidiendo a la Arena que le dé dinero para el FODES. El FODES debería estar presupuestado y debe estar presupuestado para los años siguientes. Aquí hay algo que no se ha discutido y que no aparece en los grandes acuerdos, es que el gobierno debe presentar presupuestos sobre una base cierta de financiamiento, pero desde hace un par de gobiernos se presentan presupuestos despedazados con una sobreexageración en la proyección de ingresos y que más adelante no encuentran el dinero y entonces están forzando a los partidos a que adquieran deuda para pagar presupuesto. Un presupuesto bien compensado, bien equilibrado, sobre la base cierta de ingresos, no generaría este tipo de problemas. O sea que el problema no es que si se paga ya o no el FODES, el problema es que hay fallas de presupuesto que siguen siendo crónicas, que siguen siendo malintencionadas, que siguen siendo engañosas, y sobre eso no hemos escuchado nada. Ok. Doctor, cambiemos de tema, vamos, porque tenemos realmente una gran cantidad de tópicos en los cuales El Salvador quisiera escuchar su apreciación. Uno de los otros temas es que es lamentable la situación que estamos viendo en nuestro país, no solamente porque hay un video donde el ex ministro Benito Lara y el señor Aristides Valencia estaban negociando con las maras, ofreciéndoles $10 millones en préstamos, sin ningún tipo de garantía. Muchos en nuestras redes sociales dicen cómo quisiera que me dieran un préstamo para salir adelante cuando en la banca es como complicado. Adicionalmente, tratan de pasar la página diciendo, no, mire, esto es un recalentado, o que fueron funcionarios del gobierno pasado. Y si fueron funcionarios del gobierno pasado, ¿por qué no los terminan echando a la calle? Es decir, porque ese es el argumento bajo una respuesta, número uno. Y número dos, ¿no era el presidente Salvador Sánchez Serén el vicepresidente del gobierno pasado, doctor? Sí, es que aquí hay un hecho cierto, un hecho ineludible, un hecho que nadie puede esconder. Y es que las maras se han constituido en grupos de poder político, en grupos que tienen capacidad electoral
y también en grupos que tienen capacidad de veto. Por lo tanto, los partidos políticos se ven forzados a este tipo de negociaciones, al margen de lo ético, al margen de lo correcto, al margen de lo moral, pero que dentro del pragmatismo político y del pragmatismo moral que marca a este estamento político, eso no es de sorprender. Quizá no sea el único video, quizá no sean las únicas cifras, puede haber más cosas que nosotros no sabemos. Lo cierto es que los políticos pactan con las maras, porque las maras tienen poder electoral. Aquí pasó algo en las últimas décadas, y es que las estructuras del crimen organizado, de base social, que así le llamo yo a las maras, lograron constituirse en verdaderas autoridades del territorio. Y ahí es donde el Estado, el gobierno, los partidos tienen que llegar a solicitar permiso, a solicitar cooperación, a solicitar adhesión para acompañar procesos electorales. Pero ¿cómo queda ese video, doctor, de las autoridades en aquel entonces? Cuando vemos al director de la Policía Nacional Civil, donde dice, señores, la moral dentro de la institución no está flaqueando. Sin embargo, es complicado porque 358 policías renunciaron a la corporación policial solo el año pasado, y muchos de ellos se han ido a los Estados Unidos, se están trasladando en oleadas sucesivas con su familia para protegerlos. Por ejemplo, una de las notas que yo tengo acá, policía decapitado y taxista acribillado entre los hechos violentos. Es decir, el fiscal general ya confirmó que es latente que ellos son los targets, los objetivos, tanto jueces, fiscales como policías. Sí, eso lo mencionaba yo hace bastantes entrevistas en este canal. Hay quienes me dijeron que era exagerado, pero cuando se anunciaron las medidas extraordinarias de parte del Gabinete de Seguridad, yo advertía de que las maras iban a hacer mutaciones y cambios tácticos y estratégicos para hacer la resistencia a esas medidas. Y entre esas medidas yo mencionaba de que iban a plantearse objetivos militares que iban a ir apareciendo en el camino. Yo mencionaba el ataque a funcionarios, a referentes del cuerpo diplomático, a empresarios emblemáticos, etcétera, porque el crimen no para, el crimen reacciona, muta, se ajusta, se adapta. Entonces no hay nada nuevo. Aquí lo triste es, Sergio, es que por un lado se le ofrece a las maras cantidades enormes de millones de dólares y los policías están en abandono, mal alimentados, mal atendidos en su indumentaria, sus botas, su ropa, con escasez de viáticos para movilizarse, con riesgo extremo en sus lugares de vida, con servicios de salud muy por abajo de la calidad que deberían tener los que garantizan el orden y la ley en este país. Ok, doctor, voy para atrás en el tema que estábamos hablando de la aprobación de 550 millones de dólares. Antes de irme a una pausa comercial, vía telefónica, con gusto le doy la bienvenida a nuestra compañera Guadalupe Bonilla desde la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Lupita. Cuéntenos un poquito con relación a este tema de la aprobación, que si bien es cierto, formalmente no se ha dado dentro de este órgano del Estado, pero ya prácticamente entiendo que es un hecho. Cuénteme, por favor. Así es un hecho y el dictamen ya ingresó formalmente a la plenaria de hoy. Sin embargo, los diputados mantienen la sesión en un receso porque siguen revisando los últimos ajustes que le dieron al documento que bajó de Casa Presidencial en la reunión a la que se convocó a la Comisión de Hacienda hace unos minutos. Pasaron más de una hora reunidos, terminando de redactar algunos artículos, tanto de la emisión de bonos como de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y es en lo que se han demorado. El dictamen, como te digo, ya está incluido en la agenda, sin embargo todavía no ha entrado a la discusión ni a la aprobación. Estamos esperando que termine el receso al que convocó el presidente Guillermo Gallegos para que terminen todos los partidos de revisar ya los últimos ajustes que se les dieron, y en cuestión de unos minutos se tendría que estar iniciando con la lectura de estos dictámenes. Son dos dictámenes, uno por el acuerdo fiscal que incluye la Ley de Responsabilidad y otro aparte por la emisión de bonos
que el dictamen explica que la solicitud inicial era por 1.200 millones, pero que en este momento únicamente se está autorizando un primer tramo de 550 millones de dólares. Lupita, muy fina por detallarnos esta noticia del desarrollo, y vamos a estar muy pendientes de lo que se pueda dar en la Asamblea Legislativa y por supuesto cualquier posibilidad molestándola para que usted nos informe. Gracias. Claro que sí, buenas noches. Buenas noches. Pausa en 8 en punto, volvemos. Según cómo se mira, que vamos a estar mal. Porque, bueno, yo tengo familiares allá y todos están afligidos porque son inmigrantes, no tienen papeles, y supuestamente lo que Obama había dicho de que iba a ayudar a los inmigrantes, todo eso, lo que ya había comenzado, se va a terminar. Considero de que no hay que creer todo lo que él dijo en campaña. O sea, en campaña vos vendes muchas ideas que lo que trata es ganar el voto. No todo lo puedes realizar, y principalmente eso de los inmigrantes, no considero que sea tan alarmista como se está haciendo. Que a la verdad, pues si cumple todo lo que dijo, vamos a caer en una crisis económica porque va a empezar a deportar salvadoreños al país. Y estando aquí, pues ya no van a entrar las remesas como entraban antes y vamos a decaer en una pobreza más grande de la que estamos. Mucho de lo que él ha propuesto es bien difícil que se haga porque tiene que pasar por aprobación de Congreso y Senado. Es de ver ya hasta que tome posesión y ya diga exactamente qué de lo que dijo que iba a hacer va a cumplir, porque obviamente nosotros sabemos que muchos de los presidentes, si no todos, a la hora de la campaña dicen una cosa y ya cuando están en el puesto, pues la realidad es otra. Ok, esto piensa la población salvadoreña. Doctor Godoy, Donald Trump se alza con la victoria. Y quizás la primera pregunta antes del análisis que seguramente El Salvador está esperando sobre otros tópicos es: ¿qué es lo que sucedió, doctor? ¿Realmente las encuestas se equivocaron? Muchos asolapadamente no querían respaldar a Donald Trump, pero en el fondo ciertamente eran compatibles con su discurso. 11 días antes de las elecciones, el FBI revive nuevamente todas estas imputaciones de los correos electrónicos, Wikileaks, de la Fundación Clinton, de recibir fondos de gobiernos en contra de los Estados Unidos, el fantasma de Mónica Lewinsky, que nuevamente ronda, aunque muchos se quieran olvidar, pero el que está presente. ¿Qué es lo que sucedió verdaderamente? Bueno, yo hace unos 11 días di una entrevista a una televisora en Washington. Y yo me atreví a afirmar que el próximo presidente de los Estados Unidos iba a ser Donald Trump. La reacción que recibí en redes sociales fue increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba tan entusiasmado con el proyecto Hillary que no lograron comprender cuál era el juego. Usted había dicho que Donald Trump iba a ganar. Sí. Yo lo había dicho también. Sí. Entonces, no, y le explico por qué rápidamente, para que la población, y perdón su tiempo, lo que pasa es que es un fenómeno en Latinoamérica donde tenemos al presidente de Guatemala, un humorista, un comediante con mucho respeto. Argentina, él es presidente del Boca Junior, y Donald Trump no es parte del establishment, no es político, y la gente no está cansada de los políticos en Latinoamérica y en El Salvador, sino que está harta, que son dos cosas diferentes. Ahí le sintetizo, por favor. Correcto. Y yo afirmaba lo siguiente: cuando uno analiza la comunicación política, en este caso de los candidatos, uno debe hacer una diferencia. Así dice el manual, Sergio. La comunicación política tiene dos grandes corrientes: la comunicación política estratégica y la comunicación política electoral. Pero aún así, independientemente de cuál sea, hay variantes que uno debe descubrir cuando la comunicación la da el funcionario, el candidato, el dirigente, el votante, el lobista, el intermediario. Cada quien tiene una clave específica de comunicación que, si uno no logra desentrañarla, si uno no logra comprenderla, puede resultar uno engañado. Y eso es lo que pasó con miles y miles de ciudadanos en los Estados Unidos, quizá, mejor dicho, millones,
que no comprendieron la comunicación electoral de Donald Trump, más que todo en el tema de migraciones, y cayeron en la trampa de las grandes cadenas de televisión que buscaron exacerbar un morbo contra Trump y enaltecer la imagen de Hillary Clinton. Y sobre esa base comenzaron toda una estrategia de comunicación envolvente en un país donde la gente tiene poco criterio político, porque la mayoría de los norteamericanos, cuando uno los escuchaba hablar, estaban contra Trump, pero no tenían un argumento de por qué estaban en contra. Si uno les preguntaba un poco más, no sabían decir nada. Cuando uno les explicaba cuáles eran las claves de la comunicación, la gente comprendía que había un mensaje potente en la comunicación de Trump. Por ejemplo, su eslogan de "Hagamos a América grande otra vez", exaltaba un nacionalismo dormido, ¿verdad?, en las comunidades blancas, que son mayorías en los Estados Unidos, cuando hablaba de resaltar los derechos y la dignidad de los miles de ciudadanos que estaban siendo marginados, ¿verdad?, por las avalanchas de inmigrantes ilegales. La gente entonces comprendía la comunicación de otro modo. Habló de pelear contra los factores fácticos, poderes fácticos o reales. Trump logró posicionarse como la cabeza de una muchedumbre dormida que no se atrevía a cuestionar al status quo, al establishment, porque no tenía fuerza de voz, pero que estaban hartos del status quo. Estaban hartos de Washington, estaban hartos de las mentiras de los políticos, estaban hartos de la demagogia, estaban hartos de un sistema que se estaba volviendo demasiado relajado, estaban hartos de que aquel concepto del orden, de la disciplina y de la ley estaban deteriorándose. Trump toma esa voz y la alza, y ahí es donde él se posiciona en mercados claves que le dieron el voto. Doctor, el 79%, según datos de cadenas internacionales, acudieron a votar, indistintamente que fue por correo o por el voto adelantado. Pero a mí lo que me llama la atención que del 29% de votantes latinos se decantaron por Donald Trump. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es lógico, porque recordemos que nosotros decimos los latinos, pero los latinos tienen ciertas categorías sociológicas que uno debe comprender. En primer lugar, los grupos etarios, los diferentes grupos de edad tienen diferentes correlaciones e ideaciones políticas. Está el latino nacido en Estados Unidos que sabe que tiene genes latinos, pero que esencialmente es norteamericano. Está también el latino que ya está legalizado, lo que algunos llaman el ciudadano de papel, ¿verdad? El que ya tiene su tarjeta de ciudadano, de residente, de TPS, que ha adquirido para sí el régimen, la cultura y el modo de vida norteamericano. Se sienten norteamericanos, por lo tanto el lenguaje de Trump llegaba a ellos, o al menos ellos lo asumían como norteamericanos. No así una cantidad de migrantes, los que no están legalizados en su estatus migratorio, que lo que tienen es una esperanza de que un presidente le pueda hacer una reforma migratoria incluyente. Y ese fue el juego del engaño de la campaña de Obama, que se le ofrece a los migrantes una reforma migratoria integral en el primer periodo, no le cumple, se la promete en el segundo, no le cumple, Hillary la promete, probablemente no la iba a cumplir, porque hay un antecedente claro que la gente no ha comprendido, que las grandes reformas migratorias en los Estados Unidos las hacen los republicanos. Doctor, va a tener de su lado el ente bicameral, el Senado y el Congreso, y va a elegir también a un miembro de la Corte Suprema, pero lo va a elegir él, es decir, correcto, no su partido, él ya lo dijo. Tiene facultades amplias y plenipotenciarias, y lo podemos nosotros llamar semánticamente de esa forma. Lo que a mí me llama muchísimo la atención, doctor, es que él ha dicho: yo voy a gobernar con aquellos que quieran gobernar, en su discurso, y los que sean amigos de los Estados Unidos. Debo de preguntarle, porque él no va a estar regalando más la plata de los contribuyentes de Estados Unidos a aquellos países donde primero democráticamente no puedan justificar las elecciones. Acaba de pasar las elecciones en Nicaragua, altamente cuestionadas.
Pero adicionalmente, esto lo quiero amarrar por efecto de tiempo con otro tema, y es que la prensa nicaragüense ha arremetido contra el señor Funes, quien ciertamente Félix Ulloa nos acompañó el día de ayer y ha sido observador internacional, y él abiertamente ha dicho, él ha violado todas las reglas de asilo. ¿Cómo se debe entender esto? Porque obviamente Donald Trump en ese tema, cuando ya dijo, me voy a encargar de Venezuela puntualmente y de Cuba. Sí, hay en Trump algo que debemos esperar. Es cierto que en Estados Unidos mandan las instituciones en un apego estricto a la ley, y el presidente de los Estados Unidos es el primer ciudadano que se somete a la ley y al orden. Pone cierto énfasis en su política interna y externa, pero en última instancia son sus agencias económicas, de seguridad, las militares, las que le van determinando la pauta. Donald Trump es un guerrero increíble, ¿verdad? En primer lugar, derrotó a los republicanos. Donald Trump derrotó al establishment republicano, a la vieja ortodoxia republicana, la hizo de lado, fue venciendo uno por uno y le ganó la nominación, le ganó la candidatura y se hizo presidente republicano sin los republicanos. Eso es algo increíble. Donald Trump derrotó a Hillary Clinton. Donald Trump derrotó a Bill Clinton. Donald Trump derrotó a Barack Obama, quien descaradamente hacía campaña a favor de Hillary y llamaba al voto contra Trump. Trump rompe con el esquema y el paradigma de la política tradicional de los Estados Unidos, esa política que él cuestionó, que la llamó muchas veces corrupta. Con menor financiamiento para su campaña, a la par de Hillary Clinton, Donald Trump, como nos dice Anderson Villatoro. Muchísimas gracias, Anderson. Correcto, él fue desarmando todas las estructuraciones de un modelo acostumbrado a un tipo de juegos electorales, de juegos políticos. Él irrumpe como un otro, pero no un otro cualquiera, sino que un otro diferente, que logra imponer una nueva regla, un nuevo método, y que sorprende desde el momento en que construye su comunicación electoral. Todos los candidatos en todo el mundo construyen sus mensajes electorales desde los fundamentos de la moral, de los valores y de las creencias más sagradas, digamos, de la nación. Trump hace lo contrario. Construye una estructuración de comunicación electoral desde los antivalores. Su política anticorrupción, producción, acompáñeme con las palabras que dijo el señor Blandino Nerio. ¿Cree usted que la política anticorrupción va a llegar? Ya lo dijimos claramente porque él habló de Cuba y Venezuela, pero también hablamos de Nicaragua, pero también hablamos de El Salvador. Doctor, ¿cómo podemos nosotros salir adelante cuando un líder, es decir, un representante del FMLN, abajo por favor para leerle textualmente las palabras, aquí Nerio dice que el FMLN repudia la elección de los Estados Unidos y en el pasado ya le ha dicho a la embajadora que no se esté metiendo en los intereses de El Salvador? Es decir, ¿cómo le dice a alguien no te metas, pero para el financiamiento sí? Sí. Pero para el financiamiento lo quiero. Sí. Con el caso Benítez también arremetió con la embajadora. Es que no olvidemos que el FMLN está en un juego de trampas. La trampa de comportarse decentemente a nivel diplomático, y a nivel diplomático vemos que el FMLN es deferente ante el poder. Y cuando decimos deferente ante el poder, me refiero que es deferente ante el poder extranjero y ante el poder local. Nunca vemos a un dirigente del FMLN atacar a los CRIT, a los POMA, a los MESA, atacarlos de abajo, ¿verdad? Porque son poderes reales. En cuanto a los poderes internacionales, también se vuelven diferentes. Lo que pasa es que el FMLN también tiene una militancia ortodoxa, ¿verdad?, a la que tiene que engañar y manipular con el juego del antiimperialismo. Es una comunicación para abajo, para aglutinar, para consolidar los bloques de militantes que dentro de unos meses van a tener que ir a pegar los papeles, a llevar los banderines. Ok, vamos a otra pausa, volvemos.
Señores, estamos de regreso. Jerome Howard dice algo que me parece muy interesante. Trump ganó la Florida, doctor Godoy, por el apoyo de los cubanos y venezolanos que viven ahí, que quieren mano dura en contra de esos dos gobiernos. De hecho, en sus palabras, al saber, en el discurso del saber que había ganado, se refirió una vez más a estos dos países que los tiene en su agenda. Esos países y todos los que tengan de una u otra forma relación con estos, como Nicaragua, dicen muchos. Yo no dudo que Donald Trump va a endurecer las condiciones para la cooperación en América Latina. No en el sentido de la injerencia burda como algunos piensan, sino en el sentido de que a cambio de la cooperación estadounidense, los países latinoamericanos cooperen depurando sus propios sistemas, más que todo en aquellos países marcados por la corrupción, por el autoritarismo, por la impunidad y por la coacción entre estamentos políticos y estructuras del crimen. Donald Trump en sus mensajes usaba simbolismos que poco a poco uno puede irlos desnudando y comprendiendo. El muro de Donald Trump no era un muro de cemento como todo el mundo entendió, era una barrera metafórica para aquellos que no cumplen la ley, que no cumplen el orden. Países como Nicaragua, por ejemplo, que está hoy tan cuestionada por sus procesos internos, mal llamados democráticos, países como Venezuela, ¿verdad?, que están al borde de un colapso político por la conflagración interna que hay entre fuerzas, y algunos otros países que no quieran colaborar con una estrategia de seguridad nacional que nace en los Estados Unidos y se extiende por toda América Latina. Los Estados Unidos son cooperantes fuertes, pero también pueden ser fuertemente exigentes cuando así se requiera. En ese caso, por ejemplo, en la situación de Nicaragua, hay voces en Washington que no están contentas con lo que acaba de ocurrir. Elegir, entre comillas, a un presidente casi con el 20% del electorado plantea un gobierno poco legítimo que se burla, digamos, del derecho de los ciudadanos a hacerse representar de manera diferente en el estamento político nicaragüense. Las críticas que hay, por ejemplo, sobre los abusos del presidente Funes, ¿verdad?, que en medio de sus circunstancias que quizás no ha comprendido, se atreve a hacer desmanes que solo pueden durarle un poco tiempo, porque de algo estoy seguro yo, y aquí, Sergio, te apuesto 7 pelos de mi gato, de que Funes va a ser moneda de cambio en un determinado momento en una cooperación bilateral con los Estados Unidos. Yo lo he dicho eso abiertamente, doctor, porque obviamente usted lo dijo, Daniel Ortega es un zorro viejo y un viejo zorro. Yo lo dije, sí. Y él ya negoció con todos y va a seguir negociando con todos, y al final no va a tener ningún problema en no complicarse la existencia. Correcto. Funes para él no es más que una pieza circunstancial que puede generarle algún tipo de renta, no sabemos qué tipo de renta, pero que puede ser prescindible en un determinado momento. Ok, vamos a otra pausa comercial, quédese con nosotros, ya volvemos. Señores, ya no hay tiempo para más. Le damos las gracias al doctor Godoy por habernos acompañado, señor, esta noche. Gracias. Y como dice un amigo televidente, por haber apostado 7 pelos de su gato Coco en que van a mandar al ausente. Gracias, doctor. Gracias, quita la taza. Perfecto. Milton Gamero me dice qué pasó, Sergio, al fin con Dagoberto Gutiérrez. A saber, solo don Dago sabe, si lo ven, salúdenlo. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Al igual que usted, me desplazo y le presento la participación ciudadana de esta noche bajo la pregunta que colgamos
en nuestro muro diciendo: tras el acuerdo de responsabilidad fiscal entre Arena y el gobierno, cree que es un paso realmente para eliminar la polarización política que existe en nuestro país. Un 20% dice que sí, un 80% que no. De 285 votos, siga participando en 8 puntos, porque nosotros no dormimos tampoco. Olimpia 33, todo deporte que se viene a continuación. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será esa mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.